Muy buenos días a todos los amigos que se conectan a una nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre y en la sesión de hoy, en la sesión número 11 de este segundo semestre 2020-02, vamos a continuar con la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico. La temática a abordar en la mañana de hoy va a ser la conexión ferroviaria entre el puerto de Sabanilla y la ciudad de Barranquilla cerca del año de 1870, sesión que estaba programada para el sábado anterior y que por problemas técnicos hubo que reprogramar para el día de hoy. Pues como es de costumbre, nos acompaña nuestro historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de este espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Jorge, muy buenos días y bueno, gracias por aceptar esta reprogramación de la Cátedra Atlántico. ¿Cómo estás? Bueno, aquí superando las dificultades técnicas, pandémicas. Sí, me alegro de estar esta mañana aquí, porque el sábado no fue posible. Sí, no me veo, no me veo yo mismo, tengo encima, ¿qué debo hacer? Cancelar, no. Jorge, ¿estás habilitada la pantalla? Mira, consulta. Momento, sí, tengo que compartir, tengo así, screen. Ya, share screen. Ahí estoy, pero no sé. Ventana de aplicación. Ahí será. Sí, y en la parte de abajo le das compartir pantalla. Ah, compartir, sí, pero no me sale aquí una. No me veo yo. Ya. Ahora sí, parece. Ahora sí, Jorge. Ahora sí. Ya. Tenía que compartir. Bueno, bien, aquí estamos nuevamente. Gracias, Juan Pablo. Entonces comenzamos, Juan Pablo. Listo, profe. Sí, señor. Puede comenzar. Saludo a todas las personas que están conectadas, ¿no? Que se han informado de que el sábado hubo una dificultad con la señal, dificultades técnicas, y estaba yendo y viniendo la señal, más la luz, etcétera. Estaban ese día, no sabía yo, me enteré después. Donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, estaban haciendo unos ajustes de Claro, de la empresa, ¿no? Y entonces ya preferimos postergarla para el día de hoy, porque además quiero saber y quisiera saber que algunas personas ven estas transmisiones después que ocurrieron, porque quedan registradas entonces en la red social que se llama Facebook, ¿no? Entonces en cualquier momento las personas pueden escuchar estas charlas, ¿no? Pues me alegro mucho de que a pesar de todas las dificultades que tenemos, no solo nosotros, la pandemia es bastante democrática, en el sentido, pues, está en todas partes, ¿no? No es solamente para los llamados países pobres o países subdesarrollados, países atrasados, palabras que yo rechazo totalmente como historiador. En noticias de Alemania siempre escucho, porque yo vivía allá y allá me terminé de formar como historiador, y las noticias no son buenas de Alemania, están bastante problemados los alemanes, porque el aparato industrial, económico de ellos es una maquinaria muy fuerte, ¿no? Y es el segundo o tercer país que más compra y vende en el mundo, ¿sí? China, Estados Unidos, Alemania. Es un país impresionante, es una fábrica, es una máquina de trabajo, Alemania. Un paso por allá, yo estuve como 10 años por allá, donde estudié con dificultades de todo tipo, pero bueno, guardo gran cariño por Alemania. Y finalmente en la historia de Barranquilla, Alemania está bastante presente. Y ya, eso es. Entonces me alegro mucho esta mañana, y el tema que he escogido es uno de los temas más recurrentes, más tratados, comentados, ¿no? Que es el auge de Barranquilla. Entonces la charla de esta mañana y las imágenes que voy a mostrar, algunas imágenes, algunos mapas, ¿no?, de apoyo, es hasta 1870, ¿no? El 1 de enero de 1871, ¿ya? 1871, ese día entonces se inauguró, se hizo el primer viaje, se hizo una inauguración de una conexión ferroviaria
entre el centro de Barranquilla, donde está actualmente la aduana, la antigua aduana, que ahora es el Centro Cultural, Biblioteca Piloto, la Corporación Cultural Luis Eduardo Parteta, que alberga a la biblioteca, galerías, etcétera, salones y el archivo histórico del Atlántico, ¿no? Y más otras dependencias que hay por allá, ¿no? Eso lo cuento para las personas que van a venir a Barranquilla y que sepan más o menos dónde estamos. Desde allí salió un ferrocarril hasta Sabanilla, ¿no? Ese es el ferrocarril, entonces, que se llamó Ferrocarril de Bolívar, ¿no? Entonces, ese primer viaje se hizo en 1871 y el 1 de enero. Entonces, hasta el 70, hasta diciembre, el mes de diciembre, ¿no? Entonces, el mes de diciembre se terminó y se entregó, ¿no? El 3 de diciembre se entregó a Joaquín María Palacio, personaje de la época, ¿no? Las obras finalmente se terminaron de manera exitosa y se hizo el primer viaje. Ahí termina mi conferencia de hoy, mi charla de hoy, ¿no? Y la próxima semana, ya que va a ser un día viernes, va a ser un viernes a las 10 de la mañana, por una serie de razones técnicas y cosas de la aduana, ¿no? La próxima clase es el viernes a las 10 de la mañana. Y ahí voy a hablar del 71 hasta, digamos, hasta 1894, que es la época de Núñez, ¿sí? Después de, o sea, en 1871 comienza a funcionar el ferrocarril, pasan 10 años, llega a 1880, y en el 80, un poquito antes del 79, ya llega Rafael Núñez a la política colombiana, viniendo de Europa, ¿no? Y él, pues, sí, le da una gran, ¿cómo se dice? Impactó mucho su actividad política, tanto que cambió la constitución y la relación de Barranquilla con el gobierno central y con Bogotá, entonces se incrementó, ¿no? Y ahí él entonces durante sus gobiernos, hasta 1894 que falleció, él le dio mucha importancia a la costa y también a Barranquilla, ¿no? Y de ahí sale entonces, ahí está Francisco Javier Cisneros y su proyecto del Muelle de Puerto Colombia, Rafael Núñez, la Guerra Civil del 85, ¿no? Y después todas las cosas que hicieron hasta que hicieron el muelle. Sobre ese tema vamos a hablar entonces la próxima clase. Ahora voy a hablar antes de Núñez, antes de Puerto Colombia, todo, hasta 1870, porque se terminó el ferrocarril, ¿no? Ese es el tema de esta mañana. Por eso dice la conexión ferroviaria Barranquilla-Sabanilla en 1870. ¿Cómo fue la prehistoria? ¿Qué cosas ocurrieron para que llegara a ese punto? Y no es un tema pequeño, porque con esa conexión, Barranquilla, la aldea de Barranquilla, insignificante en la época de la independencia, de pronto en 1870 se revolucionó y Barranquilla se transformó en un centro portuario fluvial, un puerto fluvial y con actividades económicas, con extranjeros, es decir, una época de mucha ebullición. Y finalmente coronaron con la conexión ferroviaria de 1870, ¿no? Digamos que fue, y a partir de 1870 en adelante ya viene otro proceso, ¿no? En los 70 ya hay una guerra civil y también hay un agotamiento de los movimientos liberales y también en el producto de exportación. Ya no es el tabaco, sino hay un traspaso hacia el café, que dura hasta hace poco, ¿no? Cuando 1970, que es el 70, 80, hay ¿cómo se dice? Hay un cambio. Y cuando yo llego aquí a Barranquilla, en el 84, ya estaba terminando el proceso y Colombia se transformó para ser un país cafetero a un país exportador principalmente de carbón y de petróleo. Y el café ya en cantidades menores, y no por Barranquilla tampoco, sino que por Buenaventura y de pronto por avión. No conozco mucho de la economía cafetera porque no representa muchos ingresos para Colombia, digamos, comparado con lo que fue.
la época que impulsó el producto, digamos, de exportación, que motivó a los dirigentes a hacer la conexión ferroviaria Barranquilla-Sabanilla, ¿no?, que culminó en el 70, es el tabaco, que fue el primer producto de exportación que tiene Colombia, ¿no? Y eso es el tema de hoy. Espero que sea del agrado de ustedes, ¿no? Entonces, siempre saludo, ¿no?, Arturo Eduardo Reyes, ¿ya? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Ya? Y para que los que me vean después, ¿no?, también me alegro que me vean y que apoyen esta iniciativa un poco quijotesca, diga ya. Somos quijotes ya, llevamos como 7 años en esta quijotada y estamos muy satisfechos. Alexander Vega, la distinguida historiadora Adelaida Subisnájera y la gente de la aduana, ¿no?, que nos ha colaborado, y creo que somos nosotros los que hemos logrado acumular, coleccionar, seleccionar, sistematizar todo lo que se puede saber en libros y en archivos sobre el Departamento del Atlántico, que incluye, por cierto, la capital, que es Barranquilla, ¿cierto? Sí. En ese sentido estamos satisfechos y seguimos soñando todavía. Yo creo que ya pronto tenemos preparado todo ya para hacer un proceso de redacción de un manual sobre la historia del Departamento del Atlántico y de Barranquilla. Por eso se llama Cátedra Atlántico Barranquilla. Y sí, el proceso lo detuvimos por un montón de razones, por otras obligaciones, ¿no?, y otras cosas dijimos, y por amadurar mejor todos los temas. Entre esas dificultades está la edición de José Agustín Blanco Barros, la época española, ¿no?, colonial. Son los 4 tomos, y yo y Alexander Vega entonces estuvimos muy ocupados con eso. Eso nos quitó mucho tiempo y estamos muy contentos de que exista esos 4 tomos de toda lo que se puede saber con base a archivos de lo que ocurrió en el Departamento del Atlántico, incluyendo el olvidado sur del Atlántico. Y después entonces surgieron otras necesidades también de las universidades, y entonces ahora estamos pronto, estamos ahora procesando. Yo creo que antes de Navidad ya vamos a tener la versión final. Ya tenemos una primera versión de un manual de enseñanza de lo que ocurrió en la independencia en Barranquilla, una colección de todos los artículos que hemos encontrado y documentos importantes, cronología, herramientas para que los profesores, sobre todo de primaria y secundaria del Departamento del Atlántico, hagan las clases correspondientes con sus estudiantes, ¿no? Y es un manual, ¿no? Y eso está ya financiado, apoyado por la Gobernación del Atlántico. Entonces, por eso es la explicación por la cual no hemos terminado este proyecto. Además, Adelaida Subis, por razones también que tenía acumulada ella tenía acumulado una gran cantidad de material, y finalmente se dedicó, ella dijo, ahora o nunca. Entonces postergamos el proyecto del manual de enseñanza del Departamento del Atlántico. Ya, pues, hay un libraco como de 600 páginas, ¿no? Sí. Con todos los capítulos de geografía, época prehispánica, colonia y los últimos 2 siglos. Bien. Entonces, ella felizmente logró terminar un proyecto que tenía pendiente, que era una biografía política de Evaristo Subis Nájera, ya que murió en 1970, después que participó en las elecciones, y que le trajeron mucha amargura. Digamos, el último candidato a la presidencia de Colombia en 1970, que llegó hasta el final, porque él llegó hasta el final y sacó votos, hizo campaña. Porque después hubo otro candidato que fue Francisco Posada de la Peña, pero murió estando en campaña. No, Evaristo murió después. Las elecciones fueron en mayo, tengo entendido, y en septiembre él falleció, ¿no?, de una afección cardíaca. Entonces, Adelaida ha escrito una excelente crónica de historia política de Barranquilla, Atlántico y de Colombia, ¿ya? Siguiendo, pues, una biografía política de Evaristo Subis Nájera. Entonces, un político, es probable que sea el político atlanticense que más significación
tuvo en el siglo XX. Hay otros también, pero este especialmente porque tuvo 50 años en el estrado, ¿no? Y participó como presidente de la República, estuvo en Naciones Unidas, fue ministro, o sea, hizo toda una carrera. El libro ya está listo y lo están procesando, tiene algunos problemas técnicos, no, están solucionando unos problemas técnicos de imágenes y cosas de periódico. Es una edición novedosa, ¿no? Porque tiene bastantes elementos, archivos de prensa sobre todo, ¿no? Y archivos de él también. Y esperamos ya, está en el horno y esperamos que el próximo año ya esté disponible para el público. Ya, esos son los avisos. Siempre hago esos avisos porque hay que ser institucionalista, ¿no? La Corporación Luis Eduardo Nieto Alteza es de lo más bello que tiene Barranquilla, ¿ya? Y siempre les digo a las personas que inviten, ¿no? Cuando venga algún visitante, ahora no, porque estamos con epidemia, ¿no? Pero en un tiempo, si alguna vez superamos este trance, no se olviden, ¿no? Siempre yo, persona que llegaba aquí, lo primero, ¿a dónde vamos? Entonces vamos a conocer tal cosa, que el puente, que no, vamos al lugar más importante del departamento, que es la Biblioteca Piloto y la Corporación Luis Eduardo Nieto Alteza. Y la gente queda enamorada de eso, que realmente es una cosa muy bella, y entonces, y esperamos nuevamente hacer nuestras sesiones con tintico y bien sentadito en la sala Mario Santo Domingo o en alguna de las otras salas que dispone la Corporación Cultural. Ya, vamos a comenzar entonces a tratar el tema este tema. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, ya, un breve homenaje, ¿no?, a este grandísimo historiador que se llama Theodore Nichols. Es probablemente el libro publicado en 1973, pero es una tesis doctoral entregada a la Universidad de California en 1950. Eso significa que este señor estuvo aquí en los años 50, 52, 53. La misma época que estaba García Márquez por aquí, andaba un norteamericano historiador solo, mirando, buscando archivos y escribiendo su libro Tres Puertos de Colombia, que abarca de 1850 a 1950, claro, porque no, hasta ahí nomás llegaba la historia, hasta el presente. Es una gran tesis doctoral, mi admiración. Entonces, en ese tiempo en los Estados Unidos estas tesis doctorales no se publicaban como libros, sino que habían dos ejemplares, se escribía a máquina, como García Márquez, ¿no?, con una copia, ¿sí?, como se acostumbraban en aquellos años, y un ejemplar se lo quedó él y el otro ejemplar se lo entrega al profesor. El profesor lo lee, lo evalúa, él da una charla al público de la Universidad de California, y después el libro, ya firmado por él, con el acto todo, pasa a la biblioteca de la Universidad de California. Y eso fue todo. Un año después, siempre lo invitan y escribe un resumen de su tesis doctoral, que la escribió él escribió, y le puso un nombre que se llama The Rise of Barranquilla, el surgimiento de Barranquilla, que fue traducido por Jaime Abello Banfi en los años 80, y fue publicado en el American Historical Review, una revista académica norteamericana, y en los 80, entonces, unos entusiastas jóvenes de aquellos años, de ellos Jaime Abello, Gustavo Bell, ya Eduardo Posada, ¿no?, Meitzer, un montón de gente, ¿no?, que estaban agrupados en la Cámara de Comercio, como estuvo Sara Diabetes, Carmen Arévalo, una playa, como dicen, de personas, y publicaron eso, ya, en español, y después se publicó el año 87, 88, un libro que se llama El Caribe Colombiano, de textos históricos, editados por Gustavo Bell. Ya, y el libro fue publicado en 1973. ¿Por qué? Estaba perdido, o sea, nadie hablaba de él. ¿Ya? Y un día a Rodolfo Segovia Salas, que fue a California, fue a hablar con este profesor, y el profesor, ocupado de sus grandes temas de historiador de América Latina, le dijo: mira, tú conoces el libro del profesor Theodore Nichols, ¿no? Estaba vivo Nichols, por supuesto, era profesor en alguna parte. Él le dijo: no, entonces me dijo, lo pidió, como los funcionarios, a eso lo contó
Rodolfo Segovia, en el prólogo de este libro que están viendo ustedes. Y le dijo, bueno, en ese tiempo era muy caro seguramente. Y hicieron una xerocopia, que así se llamaba en Estados Unidos. Y muchas gracias, muy agradecido. Se vino Rodolfo Segovia y se lo trajo a Cartagena y lo empezó a mirar y empezó a ver la maravilla de una historia de 1850 a 1950, ¿no? Que incluye a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, y el asunto de los cuartos, ¿no? El alma de Teodoro Nicol es como un ingeniero, él escribe como ingeniero, habla de todas las cosas técnicas, algunas cosas políticas también, pero esencialmente cosas técnicas, estratégicas, etc. Y entonces fue publicado en 1973 por el Banco Popular, como dice ahí, ¿no? Dice ahí, una edición del Banco Popular. En ese tiempo se hicieron varias ediciones, ¿no? Una buena traducción, y la influencia que ejerció a partir del 73 este libro es enorme, 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 enorme. Ahí entonces, sobre ese libro, cuando yo llegué el 84 a la ciudad 85, ya prácticamente empecé a enterarme, fui a ver la biblioteca, buscando los historiadores, que no los había, historiadores formados para eso. Había gente muy linda, eran la mayoría abogados, profesores de normal, como el profesor José Lobo Romero, por ejemplo, un normalista. Entonces, en esa época, pues, ese libro circulaba bastante y era, como decir así, como la Biblia, ¿no? De todo. Y además porque la época que más se había estudiado, se estudiaba hasta ese momento, era el auge, ¿no? De 1850 en adelante hasta 1950, ese gran siglo, ¿no? Que Barranquilla le pusieron el disque Puerta de Oro de Colombia, ¿no? Y sí, todos hemos leído el libro y lo seguimos usando, yo lo sigo citando y esta mañana estamos hablando de él, yo lo recomiendo. Está disponible en una versión en PDF, está en internet. Si alguna persona puede escribir a la aduana y todo, se encuentra en la red, pone Teodoro Nicol, si aparece ahí, y lo pueden guardar en su computador o se lo mandan a los hábiles y diestros fotocopiadores de Barranquilla y le hacen unas versiones más lindas que el original. Yo tengo uno viejito, pues, que manejo ahí siempre, lo he cuidado. Una vez se me perdió y afortunadamente me lo devolví. Si lo ven por ahí, cómprenlo. Es un gran libro de historia, además uno aprende metodología, porque es increíble los detalles que cuenta este Teodoro Nicol para escribir su obra. No he gastado 3, 4 años, tiene que haber utilizado. Y estuvo acá, estuvo en Cartagena, en Santa Marta y estuvo en Barranquilla. Asombroso es que Teodoro Nicol nunca se encontró con García Márquez y coincidieron en la ciudad de Cartagena, Santa Marta, coincidieron en la misma época y nunca se vieron. Porque si se hubieran visto García Márquez cuando vino el 55, ya se había ido ya Teodoro Nicol. Y él buscando libros de historia para escribir un reportaje sobre Boca de Ceniza y dijo la famosa frase que ustedes conocen: Barranquilla es una ciudad sin historia, cierro de comillas. Así. Barranquilla es una ciudad sin historia. Si se hubieran encontrado, yo he estado pendiente de hablar con alguien, o alguien literario, ¿no? Que haga un sketch, alguna obra así corta, ¿no? De un encuentro entre Teodoro Nicol y García Márquez en esos dorados años 50 del siglo XX. Entonces, en los años 90, todavía hablando un día con Gustavo en la Universidad del Norte, hablamos sobre Teodoro Nicol y me dijo él, quiero contarte algo. Hicimos contacto con Teodoro Nicol. Él está ya avanzado en edad y ya no está trabajando y está dedicado a jugar golf. Como buen gringo, ¿no? Jugando golf con su buen whisky, ¿no? Intentamos decirle que viniera y hacer un gran evento aquí en homenaje, pues, pero no fue posible. Él estaba cansado y yo lo entiendo, estaba cansado. Pero para las nuevas generaciones, siempre, antes de leer cualquier cosa sobre Barranquilla de su época dorada, lo primero que tienen que hacer es abrir internet y leer y mirar este libro, que van a encontrar siempre un hilito así para escribir otras cosas. Entonces, yo me considero agradecido de este gran historiador norteamericano que me hubiera gustado haberlo conocido, ¿ya? Entonces, saludo a Daisy Margarita Jairango, ya desde Puerto Colombia, Leonila Salcedo, le gusta el tema,
¿sí? Y Arturo Reyes, ¿no? También está contento con el tema. Bien, entonces vamos a hablar de Barranquilla en el siglo XIX, se llama. El siglo XIX ya un siglo ya está lejano, ya, el siglo XX y siglo XIX atrás, después de la independencia. Sí, es un siglo muy especial, ¿no? Y ahí está Colombia, después de la independencia, continuó un tiempo Colombia hasta 1850. Colombia no tuvo comercio exterior, salvo el oro, no había ningún otro producto de exportación, ¿ya? Lo único que salía de Colombia eran determinadas cantidades de oro, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y muy malas las comunicaciones y todo eso. Entonces eso fue, a pesar de que se hicieron esfuerzos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esa es esta configuración, digamos, de la geografía, me parece importante, ¿no? Tres cadenas montañosas, ¿sí? Que están como a trasmano, ¿no? O sea, no están directamente al mar. Y la población indígena se concentró allí y además prosperó bastante, o sea, los chipchas y también en el valle de Aburrá y en el valle del río Cauca y también en los Santander, allí estaban los grupos indígenas bastante evolucionados técnicamente y políticamente también, el Zipa y el Zapa. En cambio en la costa no, en la costa cuando llegaron los españoles, como dice Luis Eduardo Nieto Arteta, en su gran libro El café en la sociedad colombiana, los españoles no se quedaron en la costa no por el calor, sino que no había gente que trabajara para ellos. En cambio, en la zona andina, ya que están viendo ustedes ahí en el mapa, ¿no? La zona andina, con sus dos ríos, ¿no? Río Magdalena, voy a marcar aquí para la gente que no es de aquí, que no está escuchando, ¿no? El río Magdalena, ¿no? Es la cordillera central, que es volcánica, esta es sedimentaria, por eso es tan rica para la agricultura, para todo lo que da la tierra, ¿no? Y la cordillera occidental, ¿no? Entonces, por aquí va el río Cauca. Todos se juntan y terminan acá en la desembocadura del río Magdalena, que los españoles le pusieron bocas de ceniza, porque era una cosa impetuosa, es una cosa enorme, ¿no? Realmente como ceniza, así alborotada, ¿no? Que fue descubierta el día de la conversión de la amiga de Jesucristo, según la tradición, sí, se convirtió al cristianismo, María Magdalena, pero se llama el río Magdalena, ¿no? Entonces, siempre estoy refiriéndome a cosas pensando que las personas que me están escuchando no saben, ¿sí? Entonces yo les doy datos y pistas para futuras investigaciones. Y hay que mencionar que este chiquitico que está aquí, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, esto me lo enseñó Carlos Angulo Valdés. Esto no tiene nada que ver con estas cordilleras. Nada. Esto es un fenómeno aparte. Y es que la tierra se hundió aquí, en el lago de Maracay. Todos los bosques que se hundieron aquí, ahora es el petróleo. Y acá, entonces, salió un volcán y llegó a construir una montaña de 6.000 metros, 5.800. ¿Cuánto tiene el pico Colón, no? Entonces, esta es una cosa impresionante, la Sierra Nevada de Santa Marta, que ahí está una minoría indígena, tres grupos indígenas por lo menos, familias científicas. ¿Ya? Y es un biombo para Barranquilla también, porque al final llegan esas cosas grandes, y hay temporales y cosas, ¿no? De cosas con vientos y lluvias y sí, huracanes y eso, ¿no? No llega porque le sirve de biombo a Barranquilla, ¿no? Entonces, esta es ¿por qué menciono esto también? Porque el Barranquilla prosperó no con la producción del Valle del Magdalena, digamos. No. Barranquilla fue un puerto exportador de productos, tabaco y luego café, pero de la zona andina de Colombia, ¿ya? Entonces, eso hay que mencionarlo y esa es la provincia de Cartagena, ¿ya? Esa es la provincia de Cartagena, vamos a mirarla bien, entonces aquí está la provincia de Cartagena, sí. Es un mapa, me costó mucho conseguirlo, ¿no? Después de la independencia así era que se veía, ¿no? La cosa. Es la antigua provincia de Cartagena, ya con Mompox, por supuesto, que está resaltado allí en este mapa, ¿no? Y
y Cartagena. Cartagena en un poco era lo más importante. Ahí va el río Magdalena, todavía nosotros no. En ese momento, pues, después de la independencia, ahí está, no éramos una población muy reducida. Ya tenía que haber tenido, en el momento de la independencia, unos 3.000 habitantes. No creo que haya tenido más. Y entre ellos, algunas personas, más o menos, que sí, digamos, no eran ni grandes empresarios, ni grandes terratenientes, ¿no? La gente poderosa de dinero y más vinculada al Imperio Español estaban en Cartagena, Santa Marta y Valledupar. Y aquí entonces este escenario siempre hay que considerarlo, siempre se ha reclamado y yo cada vez que tengo oportunidad señalo yo cosas. Nosotros estamos en Barranquilla, en el Mar Caribe. Sí, eso es nuestra. Climáticamente hablando, racialmente hablando, musicalmente hablando, también las comidas, ¿no? Todas las costumbres. Nosotros pertenecemos al Caribe, por eso se dice el Caribe colombiano. Colombia del Caribe, ¿no? Sí, estamos más emparentados, ¿no? Y también para señalar un olvido que ya se ha dicho varios autores, sobre todo Gustavo Bell, y también Alfonso Muria de Cartagena, reclamando el hecho que nosotros estamos mirando siempre hacia la zona andina, hacia Bogotá, Medellín, Bucaramanga, hacia Cali. No, hay que mirar, cambiar el horizonte y mirar hacia el Mar Caribe. Dice Theodore Nichols que en 1950, cuando él escribe el libro que le he mencionado, él dice que en ese momento, en 1950, la ciudad más importante en el 50 de todo el Caribe, superior a La Habana, era Barranquilla, en muchos aspectos, sumado todo, restado, etcétera. Digamos, el primer puerto, ¿no? Que en 1950 es Barranquilla. Entonces, todos los otros son menores, Maracaibo, Cabello, bueno, Caracas no es puerto, pero comparado con Panamá y con La Habana y con Kingston, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, en fin, en el escenario del Caribe sigue siendo Barranquilla. Hoy creo yo, de todas maneras, una ciudad de las más interesantes en todo sentido. También por otras razones, ¿no? No solo por el carnaval y eso, sino que también por otros aspectos que podemos ver en otras oportunidades. Esto es 1821, es el segundo edificio que se construye en Barranquilla y simboliza para mí el inicio de una nueva etapa, es la etapa republicana. Este es el Estado. Aquí están las tropas del Ejército Libertador y está pues también, ya tenemos un primer alcalde que se llama Agustín del Valle y él estuvo a cargo del proceso, él firmó los decretos, inauguró esta cosa que se llama cuartel, es un cuartel, ¿no? Después de la iglesia de San Nicolás, es la primera casa de mampostería, un edificio, y es bonito, muy bonito, ¿no? Y por eso tiene arriba una forma como de un fuerte, ¿no? Es que ahí estaba la fuerza militar, ¿no? La policía, el ejército, todo el Estado. Y ahí está la estatua de Cristóbal Colón, ya estaba todo esto. Entonces, sí, por eso la carrera 44, sí, se llaman entonces cuartel, porque era la calle del cuartel, así de sencillamente, ¿no? Como también la calle de la aduana, ¿no? Sí, la aduana era la 53, ¿no? Era porque ahí estaba la aduana, ahí estuvo la aduana en 1920 en adelante. Ya, entonces, bien, personajes, los precursores, ¿no? De ese siglo XIX republicano. Este es Juan Bernardo Elbers, ¿no? Es un alemán de Bremen, y a veces me dicen que no tengo que decir, ¿no? Pero es costumbre decirlo, ¿no? Es un sefardí, es un judío sefardí, pues buscando vida en el Caribe, en Estados Unidos, ¿no? Es un hombre muy especial y conoció personalmente a Simón Bolívar y lo apoyó a Simón Bolívar, por supuesto con dinero y con cosas, ¿no? Y la manera de pagarle a él ya, los servicios prestados a la patria que estaban haciendo, que era la Gran Colombia, en este caso Nueva Granada,
En un momento determinado, pues, se encontraron acá, incluso cuando vino Simón Bolívar por primera vez acá, en 1921. Él estuvo acá, estuvo reunido con él, entonces, y consiguió él del Estado naciente colombiano, un contrato, ¿no? La palabra monopolio no me gusta. Él tenía la exclusividad. Él se encargó entonces de tener una serie de franquicias impositivas, etcétera, Aaron Plata, en fin. De lo que se trataba era de comunicar la costa con Bogotá, a través del río Magdalena, o sea, entre Honda y Barranquilla, y antes de Barranquilla hacia Santa Marta y hacia Cartagena, ¿no? Ese era lo que pretendía él, y luchó él hasta que murió en 1851, ¿ya? Y como no tenía carga importante para la exportación, lo que hizo fue él preparar todo, de todo punto de vista, ¿no? El transporte fluvial por el río Magdalena. Por eso se lo considera como un padre de Barranquilla, porque él, gracias a lo que él hizo, que no tuvo éxito económico, pero sí, digamos, fue la persona que abrió Trocha, en este caso no, el río, toda la experiencia con los vapores y esas cosas, ¿no? Hay algunos bocetos biográficos sobre él, sobre todo Adelaida Solís lo ha seguido, como ella estudia a los cefalíes en la región Caribe. Él siempre estaba pidiendo préstamos al gobierno, alguna vez vi un documento, o sea, él siempre estaba problemado. En algún momento salvamos varios archivos del Museo Romántico y encontramos algunos documentos importantes de esta figura. Está esperando para hacer una buena biografía. Entonces ahora, como tenemos el archivo histórico, el archivo nacional, ¿no? El Archivo General de la Nación se llama, ¿no? En Bogotá, en la sexta con sexta, maravilloso lugar. Y ya, pues, algún entusiasta joven debía hacer un trabajo de maestría, ¿no? Sobre Juan Bernardo Elvers, ¿no? Que serían unos 30 años de actividad acá, de la Nueva Granada, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el auge de Barranquilla, desde mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta 1870, que se selló con la conexión ferroviaria, ¿no? ¿Ya? Este es un gran actor, un gran personaje, sin lugar a dudas que él contribuyó enormemente a esa posición que tuvo Barranquilla finalmente hasta mediados del siglo XX, ¿no? Bien. Esta imagen la muestro pues, porque es de 1830, ¿sí? Son los años, ¿no?, en que estaba ya Bolívar en sus últimos días, y esta es una maravillosa pintura de, ahí está el nombre, ¿no? Gabriela Atencio Ruiz, se llama el cuadro. Está Simón Bolívar llegando a Barranquilla en noviembre de 1830, ¿no? ¿Sí? A pasar unos días allí hasta que finalmente se va a Sabanilla, y de Sabanilla se va a morir en diciembre en la cercanía de Santa Marta, ¿sí? En la famosa casa que ahora es una especie de museo, digo, que se puede visitar. Confieso un pecado capital, nunca estuve allí, siempre tengo proyectado, yo creo que ya lo voy a hacer, ¿no? San Pedro Alejandrino se llama la finca, ¿no? De este señor importante que lo conoció, y quiero ir a conocer eso. Todos mis hijos fueron y me hablaban y me contaban, me visto películas, todo. Yo quiero ir a ver ese lugar. Debe haber alguna vibración todavía. Entonces, ese. Y lo muestro pues porque ya son los años en que ya está comenzando digamos, cuando en este cuadro se hace, está terminando la fase de la Primera República de Nueva Granada, de 1821, digamos, con el Congreso de Cúcuta, que ahora se va a celebrar el próximo año, hasta 1830, que ya se divide, ¿no? Se separa Venezuela y se separa Ecuador. Y ya es otra cosa. La Granada se reduce entonces más o menos a lo que es ahora, con Panamá todavía. Panamá se mantuvo en 1830 y se separó en 1903, ¿no? Entonces, ya, eso es
para orientar más o menos, pues, cómo Barranquilla en ese momento, esa es la famosa casa, y es una foto posterior a cuando estuvo Bolívar. Ahí está un poco vieja, ¿no? Una foto debe ser de 1880, 90, por ahí, ¿no? Está un poco abandonada. Para los que no sepan, si viene algún visitante a ver a Barranquilla, no busque esa casa porque en 1930, a los 100 años de haber pasado Simón Bolívar por ahí, le pusieron Paseo Bolívar y esta casa la derrumbaron para abrir la avenida, ¿no? O sea, la avenida es una expresión republicana de la Revolución Francesa, ¿no? Es una idea del imaginario revolucionario, sí, de Francia, ¿no? Y llega hasta Salvador Allende el 70, cuando ganan las elecciones, el 4 de septiembre del 70, sí, el 73, en septiembre también, el 11 hace un discurso y donde dice, ¿no? Las grandes avenidas por donde pase el hombre libre, etc. Es una idea republicana, liberal, ¿no? Que cree en la posibilidad de que los seres humanos se organicen de manera igualitaria, ¿no? Donde todos son libres y donde se asocian, pues, para que, sin perder la libertad, para la convivencia democrática, ¿no? Donde todo se resuelva con las discusiones y la mayoría. Ese es el Paseo Bolívar, ¿no? Muy bien, entonces ahí está Barranquilla dispuesta, ¿no? Dispuesta para iniciar su camino, ¿no? Entonces, pongo esta foto para llamar la atención de la posición. Una cosa es la posición y otra es la situación. La posición de Barranquilla ahora es la misma. Nosotros hacemos un mapa, una fotografía desde un avión y hacemos esta foto del satélite, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con esto. Ya, es lo mismo, pero lo que cambia, decía José Agustín Blanco, es la situación. La posición, ahí está Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. La situación ha cambiado totalmente. Las situaciones cambian, pero las posiciones no. Ya, bien, entonces ahí está, digo yo, pues, digo esto porque en el momento que estamos analizando, de 1820 al 70, ya, la ciudad que iba a coronar es Barranquilla, porque lo que necesitaba el siglo XIX, ¿no? Cuyo dinamismo económico estaba en la primera fábrica que todo el mundo, digamos, el país fábrica, que fue Inglaterra, Londres. Entonces, Inglaterra era el taller del mundo, era la revolución industrial. Y para allá había que ir, y ellos venían para acá también. Entonces, esa conexión, ¿qué iba a hacer? Barranquilla fue la que logró eso. ¿Por qué? Y por eso logró el mapa acá. Porque la única manera de conectarse Cartagena con el interior del país en ese momento era por el río. O sea, ¿cómo llegar al río? Ellos llegaban siempre a través de ¿cómo se llama? El canal del dique, que es un canal semi-artificial, una antigua desembocadura del río Magdalena hacia Cartagena, pero eso se secó. Llegaron los patriotas, se fueron los españoles, se fue la corona y se olvidaron. Y luego había que dragar el canal del dique. No lo dragaron y Cartagena se desconectó hasta 1894. De que Rafael Núñez, antes de morir, inauguró un ferrocarril que comunicó a Calamar con Cartagena. Pero eso ya había pasado todo. Y Santa Marta, que fue siempre pro corona española, pues ellos no se fijaron en eso y llegaban hasta Pueblo Viejo aquí, hasta Ciénaga, y de Ciénaga para llegar a Bogotá tendrían que ir al río. Y la comunicación del Caño del Clarín, que funcionó hasta la guerra de independencia, ¿no? Pero el Caño del Clarín es que vinieron las tropas españolas a incendiar Barranquilla. No, se olvidaron de eso también y no se desconectaron. Entonces, resumiendo, después de la independencia había una sola posibilidad de sacar las exportaciones hacia el exterior, que era Barranquilla. Entonces, Cartagena, maravilloso puerto, pero desconectada con el río. Santa Marta, maravilloso puerto, pero también desconectaba con el río. Y Barranquilla, ironías de la geografía y de la historia, ubicada
muy bien al río, pero sin salida al mar, porque se lo pedía la desembocadura Boca de Cenes, ¿no? Esta idea es de Teodoro Nicolás, por ejemplo, ¿no? Yo lo reconozco. Él sí dijo eso, mira, si el problema de Barranquilla era salir al mar, y el problema de Santa Marta y Cartagena, sus competidoras, era llegar al río. Esa idea es, y la han copiado 1000 veces, cosa que está bien, porque es una buena idea. ¿Ya? Vamos ahora, ¿qué estaba pasando en el mundo? Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo después de la independencia? Acá, pues, sociedades campesinas, muy rurales, pues, imagínense, sin luz eléctrica, o sea, no hay nada, no había ninguna cosa aquí, ni siquiera comercio interno, era muy precario. Pero Inglaterra estaba en estas imágenes, ¿no? El cuadro era considerado como, sí, el taller del mundo, ¿no? Ellos ya habían, en el siglo XIX ya tenían la máquina a vapor para los textiles y ya estaban inventando la locomotora. En 1850, 1830, 40, ¿no? Ya con la máquina a vapor inventaron el ferrocarril y el ferrocarril era el símbolo, ¿no? Del progreso, ¿no? Entonces, ya, y, ya, y se inicia la revolución industrial, ¿no? Comparto esta imagen, ¿no? Que nos sirve ahora para explicarnos algunas cosas también cotidianas, como la pandemia. Este es un cuadro que está en un libro publicado en 1972 en el Fondo de Cultura Económica, de un sociólogo alemán que se llama Krippendorf, en español. Son conferencias que él dictó el año 72 en Estados Unidos, ¿no? Es un intelectual alemán, debe estar ya avanzado en edad, sí, está vivo, ¿no? Yo una vez vi una conferencia de él, un excelente expositor, además, muy inteligente, y él dio unas conferencias en los Estados Unidos, y esas conferencias las tradujeron al español, bueno, las publicaron en alemán, y después las tradujeron al español, y las publicó el Fondo de Cultura Económica, México, y están por ahí, ¿no? Se llama Las Relaciones Internacionales como Historia, ¿sí? Son 2 tomos, ¿no? Son conferencias muy, muy buenas. Algunas cosas ya están un poco antes de la globalización, digamos, ¿no? Pero de todas maneras. Y ahí encontré esto. Y eso es una gráfica, como una gráfica cartesiana. Es decir, abajo están los años, ¿no? De 500.000 años atrás, porque es la época de la edad de piedra, como dicen, ¿no? No se quiso meter como sociólogo los orígenes del hombre, ¿no? Él estaba interesado antes de Cristo, ¿no? Que el bronce, la edad del hierro, ¿no? Hace que Jesucristo ha sido muy leve, iba, pero muy, muy suave todo, ¿no? Y después de eso viene lo que se llama en Europa la Edad Media, ¿no? Un crecimiento, ¿no? Y en un momento determinado, 1400 y algo, antes de Colón, ¿ya? Hay un bajón en la población bastante fuerte, ¿no? Se murió mucha gente por la peste, la pandemia, ¿no? Después de Cristóbal Colón ya comienza lo que se llama la época moderna, en la división clásica que se inventó Hegel, ¿no? Donde ya, pues, según Hegel, la edad moderna es libertad de la subjetividad, ¿no? La autonomía de la conciencia, diría algún filósofo, ¿no? Sí, entonces ahí está Lutero diciendo, no, mi religiosidad es un asunto que tiene que ver conmigo mismo, con mi propia conciencia, ¿no? Y es la que manda, no te dejo influir. Y también Copérnico y todo Lutero, todos los sabios, ¿no? Del llamado Renacimiento, ¿no? También cambia la pintura y todo se sabe de la perspectiva central, ¿no? De Leonardo y todo, ¿no? Y entonces, ya, y comienza la gran aventura que convierte a Europa en el centro de la historia y de todo. Eso se llama la época moderna. Hoy ya es distinto, ¿no? Hoy Europa es un lugar chiquito en el mundo,
Y cuando se habla de las grandes decisiones planetarias, hablan de los 350 millones de Estados Unidos, ¿no? Los 200 millones de rusos y 1.500 millones chinos, 1.400 millones hindúes, ¿no? Ya, ellos son la mitad de la humanidad, además integrados, entonces es otra época. Pero aquí entonces lo que quiero llamar la atención es que en los últimos 300 años el aumento de la población es impresionante, ¿sí? Entonces ya vamos para los 7.000 millones de habitantes. Esto lo relaciono yo con la revolución industrial, o sea, toda la revolución tecnológica de la modernidad europea condujo porque eso está asociado a la ciencia también, a un aumento de la población hasta ahora, ¿no? Entonces, la pandemia que hubo acá, en 1470, no sé cuándo fue, no conozco muy bien eso, y sí, afectó, pero no tanto porque no había tanta gente. Pero ahora es impresionante, ¿no? Ya la gente se habla de millones de personas infectadas y esas cosas. Entonces, la modernidad significó aumento de la población, y el aumento de la población significó también un incremento del comercio. Y todos los inventos, ¿no? Desde la máquina a vapor, que hizo funcionar los textiles, y también los transportes, ¿no? Todo se revolucionó, ¿no? Y ahí surge entonces todos los ideales, ¿no? De progreso, ¿no? De ahí sale la palabra progreso, que significa progreso material, ¿no? Y esta es la reina del siglo XIX, ¿no? Entonces se llama el ferrocarril de Bolívar, el ferrocarril de Barranquilla, Sabanilla, ¿no? Que es el que estamos hablando, no de Puerto Colombia, eso es posterior, después de 1870. Puerto Colombia es después de 1880, ¿no? Ya. Bien, entonces, este es la reina, ¿no? O el rey, ¿no? Es el ferrocarril, la máquina a vapor, ¿no? Este es el símbolo del progreso, ¿no? Por eso es que la Barranquilla, ¿no? Siempre la palabra progreso está muy impregnada. Creo yo, en este momento, ¿no? Que la palabra hay que repensarla, hay que reformularla, usar otra palabra. Yo no quiero ya muchas cosas de llamado progreso. Y también la historiografía y el pensamiento histórico estuvo prisionera y está prisionero todavía de eso. Todavía se habla y muchas personas muy cultas, muy educadas, ¿no? Yo nunca digo, no, que Colombia y Barranquilla, no, que estamos muy atrasados. ¿Atrasados de qué? Si lo dice que está atrasado en su carrera universitaria, ¿no? Significa que la meta está cuando le tocan el Tannhäuser, ¿no? Y le tocan una marcha y le dan un título de abogado, de arquitecto, que hay un final, pero la historia no tiene un final, que yo sepa. Que alguien me diga que el final de la historia es un paraíso terrenal, de industria y de progreso y de ciencia. La verdad es que no, yo no me atrevo a decir eso. Por lo tanto, hablar de países atrasados, lo primero que hay que preguntarle, dígame, ¿de dónde está la meta? ¿Cuál es la meta? Y me dirán, no, Nueva York, Miami, Los Ángeles. No, por Dios, no, yo no quiero esa meta. Déjame en Barranquilla, que aquí nadie me molesta por el color de la piel. No hay guerras raciales. No, gracias, no quiero ese problema. Y si hablamos de calentamiento global, entonces dicen, no quiero ser cómplice de ese calentamiento. O sea, en este momento ya la palabra progreso, la palabra ya no debe usarse con tanta, o país avanzado, países atrasados, hay una palabra peor todavía que es de 1950, ¿no? Que se habla de desarrollo y subdesarrollo. No, es que somos países subdesarrollados. Toda esa terminología está infectada, ¿sí? Tiene un virus, y el virus es por la ignorancia y de conocimiento de la historia. La historia no tiene leyes, la historia no tiene final, hasta ahora no que se sepa, ¿no? La especie humana no va caminando hacia ninguna parte, va caminando, va haciendo experiencias. Las historias son experiencias de los pueblos, y a veces despiertan, a veces no. Mi país, Chile, el domingo pasado ha despertado y ha dicho ya, no queremos más la constitución del dictador, que la escribió con una persona más, que una sola persona la escribió con unos asesores.
Ahora el pueblo chileno votó un 80% más, 85%, que quiere una constitución escrita por el pueblo chileno. Y va a haber una constituyente y estoy muy feliz por eso. Entonces, Poliarco, el número de teléfono se lo voy a llevar, pero sería Poliarco, me corre. Mira, yo estoy en Facebook, búscame en Facebook. Y ahí es más fácil, ¿no? Más fácil, en Facebook te veo, mandas un mensaje, Jorge Villalón, por el Facebook, y también estas actividades están transmitiéndose por esa cosa, ¿no? Entonces, el ferrocarril de 1880. No, el ferrocarril se inauguró en 1870, el 1 de enero del 71 realmente, ¿ya? Y esta conferencia trata el tema a cómo se llegó a ese punto, ¿no? Después viene otra historia que está más bien, sí, hasta que llega en los 80, ya se prolonga la línea del ferrocarril hasta Sabanilla, y de Sabanilla hasta Puerto Colombia, y se hace el muelle, que está Núñez, pero esa es la conferencia de la próxima semana, que va a ser el día viernes, y con mucho gusto pues hablamos de ese tema. Entonces, ese es el progreso. Y esa zona, Estados Unidos está replicando a fines del siglo XIX. Estados Unidos también adhiere a la gran revolución industrial, ¿ya? Y ahí está, imagínense, eso es Pittsburgh, Pensilvania, ¿no? Es un buen cuadro, ¿no? Un libro de colegio de Estados Unidos, ¿no? Y eso era progreso, eso se miraba como había trabajo, había tecnología y esas cosas, ¿no? Entonces, eso, y era la mentalidad de la época, también el auge del liberalismo. Y esta era la señora que mandaba, ¿no? Era la reina Victoria, Inglaterra. Inglaterra era el centro del mundo en ese momento. Y para América Latina y para Colombia, Londres era Londres. París también, para otra cosa, Berlín, que Londres era ahí estaba la novedad, digamos, los bancos, el dinero, las inversiones. Y esta reina Victoria que gobernó de 1831 hasta 1900. Y a 70 años. Tuvo como varios primeros ministros. De Israel, uno de los más famosos, se le morían y después nombraba a otro y ella seguía. Ya esa es la famosa, esa es la época victoriana, de la reina Victoria, que fue una reina muy, muy especial, ¿no? Hay películas sobre eso. Y ahí está, bueno, es un cuadro famoso porque está cuando se inaugura el ferrocarril en Londres. Hicieron grandes fiestas con eso todo. Y también como Londres en el centro, ¿ya? Todo el mundo cree que esta fue la primera feria industrial del mundo que se hizo pues, en Londres en 1851 en el Palacio de los Cristales. Esto combinando, entonces cuando iban los colombianos, los chilenos, los mexicanos, cuando iban para allá, entonces ellos iban a Inglaterra y Inglaterra era el modelo y ellos trataron de reproducirlo acá. Bien. Voy a mencionar un hecho importante que tiene que ver con lo que... La Guerra de los Supremos comenzó en 1839, 40, ¿no? Hay una fecha, ¿no? Que no la anoté aquí, en 1811, en 1811, estaba Cartagena revolucionada, ¿no? Después del 11 de noviembre de 1811, el 11 del 11, ¿ya? El 11 del 11, Cartagena, después de Caracas fue la primera rebelde, y lo sigue siendo, como ven, ¿no? Para bien o para mal, les guste o no les guste Caracas y la gente que está gobernando en Caracas, es que para Colombia, Bogotá sobre todo, Caracas siempre ha sido un problema. Imagínense, Bolívar, el gran revoltoso de la época, pues, es caraqueño, ¿sí? Y ahora, entonces, no quiero comparar, por Dios, ¿no? Quiero decir, para los ojos de Bogotá, ¿no?
sí, la capital de Nueva Granada, no para nosotros los costeños, o yo, la gente que vive más acá. Caracas siempre ha sido un problema. Y el 11 de noviembre de 1811, Cartagena siguió los pasos del 5 de julio del 11 y se declararon totalmente independientes de España. Gloriosa Cartagena, el 11 del 11 del 11. Rechazo a la monarquía. Cosas curiosas de la historia. Utilizan esa fecha para unos reinados de reinas, si la reina la rechazaron ese día. Pero bueno, entonces, en 1811, entonces, hay una... hacen un arreglo, los comerciantes que había en Barranquilla, ¿ya? Llegaron a un arreglo con la nueva, con la gente de Cartagena que estaba revolucionada, ¿no? Y Sabanilla entonces pagaba unos dineros, una especie como de impuestos, aranceles, para poder comerciar desde Sabanilla. Y durante la guerra ellos siguieron haciendo contrabando, pero ya no contrabando, porque ya se constituyó la República de Cartagena, entonces ya en 1813, entonces vino Manuel Rodríguez Torice para acá, y entonces vino Manuel Rodríguez Torice, y los barranquilleros ya fueron como legalizando sus actividades de contrabando. Hay dos trabajos que se pueden conseguir en revista Huellas, ¿no? De Sergio Paolo Solano de las Aguas, doctor en Historia de México, y ahora está trabajando en Cartagena, está haciendo unos eventos muy importantes, y su presencia ya se está notando más grande ya, porque ya está organizando grandes cosas en Cartagena, ¿no? Y él escribió, con el apoyo de José Agustín Blanco Barros, con documentos, el puerto de Sabanilla antes de la independencia, y ya era un centro de contrabando, así de sencillamente, ¿no? Era de comercio ilegal. Entonces, luego, entonces, en Cúcuta, en junio de 1821, ya vamos a cumplir 200 años, en ese Congreso de Cúcuta se autorizó el Congreso de Cúcuta en el mes de octubre, ¿sí? En el mes de octubre, el Congreso de Cúcuta autorizó al gobierno para decirle que Sabanilla podía ser puerto de comercio internacional. Es decir, el Congreso de Cúcuta, pues alguien, una persona joven, alguno de ustedes, ahí están los documentos ahora, ¿no? Es decir, cómo se hizo buena política y la gente que había en Barranquilla logró conseguir del Congreso que lo autorizaran para eso. Entonces, todos los contrabandistas de Barranquilla se legalizaron, digamos, con la primera gran constitución de la República de Nueva Granada, ¿no? Hay un gran libro que les recomiendo, especialmente a las personas que están escuchando, ¿no? Que se interesan, ¿no? Ahí acaba de salir un libro el año pasado, presentado en la reunión de historiadores de Colombia, en Armenia, ¿no? Historia de la primera república que tuvo Colombia, que fue la República de Nueva Granada, de 1821 al 30, ¿no? Cuando se divide. Lo escribe Armando Martínez Garnica en Bucaramanga. Es una gran obra, sí, que ahí la tengo al lado de mi mesa de noche, ¿no? Y la voy magullando un poco, rajuñando de a poco, una obra monumental. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es lo que la lucha de los comerciantes de Barranquilla, 1821. En 1824, ya la municipalidad, porque ya tenía municipalidad, no nos olvidemos que en 1820 ya está Agustín del Valle, tenemos alcalde y concejales en Barranquilla, primeras autoridades. Las tuvimos el 13 primero, y después el 15 llegaron los españoles, y el 20 se restauró nuevamente, y estaban pidiéndole entonces al Congreso Nacional, ¿no? De que por favor, el Congreso de Nueva Granada, de que lo autorizaran puesto para que Barranquilla también, Sabanilla fuera un puerto de importación. Y esa lucha fue tenaz, ¿no? Y luego viene entonces el próximo hecho que viene, ¿no? Y las relaciones entre Cartagena y Barranquilla fueron bastante malas, digamos, porque los comerciantes de Barranquilla ya había llegado gente, llegaron gente, la gente de la guerra, de independencia, etcétera, ¿no? Y entonces se empezó a formar cierto ambiente bueno en Barranquilla. Y pasaron a llegar extranjeros, ya, ¿no? Los primeros ricos del pueblo, ricos,
los hermanos Glenn, los hermanos que vienen de Canadá y organizaron todo el sistema de transporte con barquetones, ¿no? Fueron los primeros ricos del pueblo, según Teodoro Nichols. Entonces, comenzó la guerra civil, porque Colombia no tenía nada más que la comida que se producía en los campos alrededor de la ciudad, algún transporte a través del río Magdalena, sin luz eléctrica, sin máquinas, sin nada, y sin comercio exterior. Entonces, no sé, los veteranos de la guerra, como se llama, y hubo una cosa que se llamó la Guerra de los Supremos. Hay libros sobre eso. El padre sacerdote Martínez escribió un buen libro, un buen artículo. También Gustavo Ver se ha ocupado y no lo ha publicado, por favor. Díganle a Gustavo cuándo publica lo que averiguó sobre la Guerra de los Supremos, que es la lucha, se interpreta como la lucha de las provincias para constituirse de una manera más estructurada, ¿no? Con el poder central de Bogotá. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Acá una cosa que el 13 de diciembre de 1840, cansados los comerciantes de Barranquilla de depender de Cartagena, que quería imponerse, que quería prohibir a la gente, decían, no, el comercio se hace por el puerto de Cartagena. Y los comerciantes de acá, que entre tanto ya eran grandes y tenían platica y eran rápidos, todo, entonces, que no podían comerciar. Entonces, durante la Guerra de los Supremos, un grupo de personas de Barranquilla hicieron un movimiento revolucionario que duró hasta el 22 de diciembre, del 13 al 22, duró 10 días. Se constituyeron como una república independiente y el nombre que le pusieron fue Estado de Cibeles. Entre otras cosas, Polo Nuevo, si están escuchando los amigos de Polo Nuevo, ya, Polo Nuevo hubo unos movimientos, entonces, pero esa republiqueta, vamos a ponerle un nombre así, un poco chistoso, ese intento de autonomía de Barranquilla, que hubiera sido interesante. Piensen ustedes Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Pues en puertos libres, ¿no? Lo mismo Bremen, lo mismo Hamburgo, pero un puerto que no tenía nada que ver con Alemania, ¿no? Fueron incorporados a Alemania a fines del siglo XIX. En esta misma época, Hamburgo y Bremen eran las ciudades comerciantes del puerto que no tenían relación con Berlín. Después llegó Bismarck, estaba pisando fuerte, ¿no? Cosas de carotes y cosas, y los obligaron entonces. Sin embargo, ellos conservaron su autonomía. Ellos no pertenecen a ningún estado federal, sino que son ciudades aparte, tienen un senador, tienen una autoridad, entonces, eso, que es una figura interesante del régimen federal. Bueno, se acabó y entonces, y Cartagena le dice a los comerciantes de Barranquilla, ok, viaja un señor para acá, y entonces negocian, y los dirigentes de Cartagena, ¿no? Le prometen, entonces, le prometen a los comerciantes de Barranquilla de que sí los van a autorizar, pero el Estado es lento. Le dijeron, sí, pero tiene que tener una aduana. No tienen aduana. No tenemos aduana. Bueno, cuando tengan la aduana, ya el gobierno central les firma la autorización. Igual siguieron ellos contrabandeando todo, pero oficialmente, ¿no? Y eso duró como unos 8 o 9 años, ¿no? Finalmente quedó esa Orlando Falsborda, a quien siempre hay que recordar, porque es de lo más brillante que ha habido aquí en la costa para el pensamiento histórico y sociológico. Escribió él, dice, en Presidente Nieto, página 60, ¿sí? Dice Orlando Fals, la sombra sibelina perdurará hasta 1841-1845, la presidencia de Pedro Alcántara, Herrán y Saldúa. O sea, esa rebelión no quedó allí, ¿no? Y sigue. Las luchas por la autonomía de la costa y todas esas cosas, hasta Eduardo Verán, que siguen en lo mismo, ¿no? O sea, la sombra sibelina, ¿no? Que se llamó estado de Cibeles, como le llamaban. Entonces, ya, de todas maneras, en 1842, entonces ya se va abriendo. Finalmente, hay un decreto, que es el decreto número 1, del 1 de julio de 1842, está Codificación Nacional. También lo menciona Miguel Buenaga en la página 258. Son temas para trabajo de las universidades, de los jóvenes historiadores. Y luego vino un proceso muy complejo de división de las provincias de Colombia, y hay muchos ensayos cómo organizar el Estado. ¿Ya? Y luego entonces llega la lucha de los liberales, ¿no? Estos son Tomás Cipriano de Mosquera,
Florentino González y otros personajes de la época. El movimiento liberal, los liberales. Ahí se dividen, la clase alta colombiana se divide un poco, ¿no? Los terratenientes y los más ricos son del Partido Conservador, eso lo dice una historiadora norteamericana, ¿ya? Rojos contra azules, del Parre es la señora, no me acuerdo el nombre, es un gran libro de mediados del siglo XIX, está a la venta por ahí, se puede poner. Ellos son los liberales, ellos los que tratan de vincularse a Londres y al comercio internacional, ¿no? Entonces, esa es la lucha que se da en Bogotá, y construir un Estado liberal de libre comercio y vincularse al mundo. El gran mérito de los liberales, todas las revoluciones que había, es que ellos lucharon por insertar a Colombia en el sistema económico internacional. 1850 es la fecha simbólica, cuando se descubre oro en California, y ya toda la gente fue para allá, todo el mundo fue para California, ¿no? Es la fecha, digamos, y con ese oro eso se dinamizó el comercio internacional. Y aquí en Colombia también ocurrieron cosas, ¿no? Ocurrieron cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas ocurrieron? Entonces, miren ustedes cómo son las cosas de la historia. Este es un gran personaje, se llama Florentino González. Sí, es Carrasquilla, ¿no? Carrasquilla. Es un gran personaje, no sé, creo que hay hay un libro, no la biografía, bastante gruesa, ¿no? Uno puede leer todo, pero sé que existe la biografía, y fue el ministro de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, y él hizo un discurso, y yo los invito a mirar un poco este discurso. Entonces, el discurso de 1847, frente al Congreso, entonces dice, mire, somos un país rico en minas y en productos agrícolas, pero todo minas. Ayer escuchaba a Diana Calderón en Hora 20, a las 8 de la noche, estaban hablando con las personas más importantes, hablando de la minería, ¿no? De la minería en Colombia, y el fracking y todas esas cosas. Entonces, bueno, y los productos de origen, entonces debemos vincularlos, pero él dice, nosotros no podemos, dice acá, miren, están leyendo, la Europa con una población inteligente, poseedora del vapor y sus aplicaciones, educada en la manufactura, llena su misión en el mundo industrial, dando diversas formas a las materias primas, primeras. Nosotros también, dice, ¿qué debe hacer Colombia? También debemos también llenar la nuestra, y no podemos dar cuál es, no podemos dudar cuál es, al ver la profusión con que la providencia ha dotado esta tierra de ricos productos naturales. Debemos ofrecer a la Europa las primeras materias, o sea, y abrir la puerta a sus manufacturas para facilitar los cambios y el lucro que traen consigo, y para proporcionar al consumidor a precio cómodo los productos de la industria fabril, porque gracias a la tarifa que fija los derechos que deben pagarse en las mercancías que importen para el consumo interior, no ha consultado los principios que dejo establecidos, ¿no? Entonces, la Europa con una población inteligente, poseedora de vapor y todo, entonces nosotros, en el fondo no debemos industrializarnos, debemos integrarnos al comercio internacional, intercambiar con los ingleses, nosotros le damos las materias primas y ellos nos entregan los productos. Ironías de la historia, contra eso se rebeló Núñez, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase del viernes. Contra eso se rebeló Núñez. Ella dijo, no, eso no puede ser, así no funciona la cosa, ¿no? Nosotros tenemos que combinar las cosas, tenemos que hacer un comercio, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que tener una economía interna y tenemos que fabricar cosas también, para irnos pareciendo a Londres y a Nueva York y a todos los países, Madrid, París, todos los países que se estaban industrializando, España no. Entonces, ese es el pensamiento neoliberal. Ironías de la historia. En 1990 fue elegido, después que asesinaron al candidato, fue elegido Gaviria, ¿no? Asesinaron a Galán, y a partir del 90 se hace lo que se llama la apertura económica, y volvieron a estas mismas ideas. Y Núñez, de alguna manera, pues, se fue olvidando la idea de economía nacional, economía interna, ¿no? Son temas para otra conferencia, para un foro, quizás, ¿no? Y ahora, en este momento, hay crisis. Toda la experiencia neoliberal que Chile arrancó antes, ¿ya? Eliminando al Estado y todas esas cosas, para mí nefastas consecuencias para Chile y también para muchos países. Estamos como al final de ese ciclo, ¿no? Ahora hay que repensar nuevamente
en esta época pandémica, a ver qué vamos a hacer en nuestra relación como países, como ciudades, como regiones, con el mundo. Ya hay problemas distintos, ya no es el siglo XIX, pensaban que la naturaleza era infinita, hay que pensar entonces. Entonces, ese es el Florentino González. Y luego entonces, las economías nacionales latinoamericanas, ¿qué dice el gran Luis Eduardo Nieto Arteta, ¿no? En el 58 fue publicado eso. Sí, producir materias primas y alimentos. Eso lo sabía ya en el siglo XX, no había considerado eso. Y aquí están los personajes, ¿no? Tomás Cipriano de Mosquera, Eduardo Martínez Cuchini, un gran amigo. Él dice que le debe, Barranquilla, le debe a Tomás Cipriano de Mosquera, le debe una estatua. A propósito de que están de moda las estatuas, ¿no? Podríamos sacar algunas y poner, ¿por qué Tomás Cipriano de Mosquera? Porque en 1849 al 53 estuvo Hilario López, ¿no? Pero antes, ¿no? Antes, entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Antes de salir, el 28 de febrero de 1849, antes de salir de la presidencia de Mosquera, autoriza por decreto las importaciones de sabanilla, y era solo para exportación. Ya se había cumplido con el requisito estipulado en 1842 de construir un edificio para la aduana. Y lo construyeron. El empresario Esteban Márquez participó en la construcción del edificio de la aduana en Sabanilla porque el Estado no tenía plata. Entonces los comerciantes, los banqueros, que querían esa conexión para que prosperara la economía, hicieron una vaca, porque se pusieron dinero y el Estado les dio unos bonos que se los iba a pagar con los respectivos intereses en un tiempo después. Cuenta la leyenda oral, sobre todo cosas que cuenta un grandísimo amigo, historiador también, Rodolfo Zambrano Moreno, me dice que Esteban Márquez como que tenía buenas relaciones en Bogotá y el primero que le pagaron a él fue a él y su familia, ¿no? Del banco que él fundó, ¿no? El Banco Márquez, ¿no? De los Esteban Márquez, un hombre muy rico en ese momento, ¿no? El hecho es que se terminó de construir la aduana. Ese es el banco. Cuando se terminó, entonces ya esa fecha no se conmemoró el año pasado. Por ahí andaba mi amigo, ¿no? Se llama, un amigo mío diciendo, oye, pero ¿cómo no vamos a conmemorar eso? Y hay que hacer, Eduardo Martínez y también otras personas que me andan hablando sobre ese momento, ¿no? El 28 de febrero de 1849, ya se nos pasó la fecha. Oficialmente Barranquilla podía importar, podía exportar, y ya no tenía que ir a Cartagena a que hicieran los timbres y llevar la plata, el oro y las cosas, todo eso. Barranquilla obtuvo su autonomía exterior, ¿no? O sea, el primer puerto que tuvo Barranquilla internacional, ¿no? Y eso fue un golpe duro para Cartagena. Y en esos años Cartagena no pasaba nada, entre otras cosas porque la clase dirigente, muy importante, sea oligárquica, sea buena, mala, no sé. Es mejor una mala clase dirigente que sin clase dirigente, creo yo. Y todavía creo que no se recupera. Basta ver las noticias en Telecaribe que muestran las cosas que pasan en política en Cartagena, y hace rato que no hay un buen gobernador, con todo el respeto, ¿no? Comparado pues con lo que hubo en la época de la independencia. El problema es que la asesinaron. Morillo mató a la clase dirigente de Cartagena y eso no se han podido recuperar. Quizás de pronto, no sé qué tipo de proceso. Ahí está entonces que el pueblo de aquí de Barranquilla le llama el Castillo de Salgar. No sé en qué momento de nostalgia monárquica en Barranquilla le pusieron el Castillo de Salgar. No es la aduana, es la aduana. Que se trasladó después a Barranquilla, ¿no? Más tarde se trasladó a Barranquilla y en 1820 construyeron el actual edificio, ¿no? de la aduana, que ahora es la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta. Y esto ahora es del Estado, ¿no? Han pasado muchas cosas. Había que hacer una monografía sobre todas las cosas que han ocurrido aquí. Es otra monografía para los estudiantes de historia, ¿no? Ahí están los documentos, están todos, ¿no? Se escribe muy bien, porque ha sido de todo, ¿no? Además, el 12 de junio, ¿no? El 12 de junio fue el día que por aquí entraron las tropas ¿cómo se llama? Del Ejército Libertador a liberar a Barranquilla de los españoles. Eso es. Y este es José Lara López, gran político, una biografía de él, bastante buena, la escribió Juan Pablo Ginás Cuentas.
sí, consíganlo, el libro está circulando, ¿no? José Hilario López, ¿no? Una biografía muy bonita, muy agradable, porque fue un liberal. A menudo, mi generación al menos, no sé, ustedes serán jóvenes o viejos, hablando mal de los políticos, pero no, los políticos son necesarios. Si nos gusta el régimen democrático que manda la mayoría con respeto a las minorías, eso sería una buena definición de democracia, ¿no? Si cómo decidimos las cosas si no hay rey, si no hay ministros. Entonces, bueno, sí, votamos, pues, se hace la mayoría. Y si nos equivocamos, votamos otra vez y corregimos. Ese es el gran discurso. Y las minorías, bueno, respetarlas en sus derechos y cosas. De pronto ellos después se vuelven mayoría. Ese sería el ideal democrático, ¿no? Para no complicar las cosas. Entonces, sí, José Hilario López y tomó varias medidas, entre ellas, para que vean ustedes qué importante es la política. No basta solamente el comercio, la gente emprendedora. Él dijo, bien, nos vamos a arreglar, como decía el ministro pues, no Carrasquilla, ¿no? Florentino González, vamos a conectarnos con la economía más dinámica de este momento, que es Londres. Ya, ¿y qué quieren en Londres? Tabaco, ¿para qué? Para la fábrica, los obreros. La gente que vive en la ciudad es una droga, un estimulante para las fábricas. Yo trabajé en fábricas europeas muchas veces para financiar mis estudios, trabajé nada menos que en la Daimler-Benz, la fábrica original, y había que fumar. A las 5 de la mañana solamente te despertabas con un café y con un tabaco, con un cigarrillo. Ya, entonces dijo, bueno, a partir de este momento hizo leyes precisas, dice, señores, el que quiera sembrar, guardar, transportar y exportar tabaco no tiene que pagar casi nada de impuestos, debe registrar nomás las operaciones. Y eso convirtió a Colombia y a Ambalema Tolima, también, ¿cómo se llama? La famosa canción, la tierra de amores, sí. Carmen de Bolívar, ¿no? Toda la zona, todo el río Magdalena, hace mucho calor y hay tabaco, entonces sembraron el tabaco y el tabaco venía. Gracias a estas medidas que tomó José Hilario López, que no fue nada fácil, fue un periodo bastante movimientos de artesanos, que los vuelvo a una historia cachaca, diría, ¿no? Pero no deja de ser. Barranquilla no, porque Barranquilla estaba en otra. Barranquilla estaba tratando en ese momento de ver cómo nos entramos a la fiesta, no teníamos Estado, no teníamos aristocracia, no teníamos nada, lo único que teníamos eran los contrabandistas derivados de comerciantes legales y había que seguir adelante de alguna manera. Y este fue el producto, ¿no? El tabaco. El tabaco fue el primer producto que tuvo Colombia y pasó todo por Barranquilla. El centro primero y luego hasta Sabaneta. Y esta es una buena imagen, este es de 1884. Bueno, es una serigrafía, ¿no? Me la convidó un libro que tiene Carlos Beldemos en su casa y le saqué yo esa imagen, ¿no? Esta es la estación Montoya, ¿no? Eso es qué bonito, ¿no? Está muy bien escrito, ¿no? Ahí está La Habana ahora, increíble, nuestra casa. Sí. Y ese es el puerto. Ese es el primer puerto que tuvo Sabanilla. Aprovecho de recordarme de la persona que me dio esta postal. Me la mostró un día emocionado, Juan Pablo Villar, me dijo, mira, un amigo mío encontró esto en París. Como lo dicen acá en Barranquilla, los agáchate. Alguna vez estuve yo, unos años, unos 5 años tal vez, ¿no? ¿Dónde? No, más. 5 años atrás, estuve de paso por París, visitando a un viejo amigo, y entonces, exiliados chilenos que estaban por ahí, a enterarme que se había muerto, y fuimos entonces a Montmartre, ¿no? Y después almorzamos, hicimos todo el paseo, pues, interesante. ¿No? A museo no fuimos, porque no hay tiempo, ¿no? Pero sí recorrimos todo el sector turístico, Montmartre, y ahí está lleno de vendedores ambulantes, está lleno, ¿no? Y venden discos de los Beatles, joyas de la India, lo que tú quieras, cosas bonitas, todo, ¿no? Collares viejos, vestidos viejos, ¿no? Es como un persa, ¿cómo le llaman? Sí, ventas de todo tipo de cosas, ¿no? Informales, pero muy bien organizados, muy limpiecitos, todo, comidas, trajes, ropa, cuadros, gente haciendo música, es un lugar muy hermoso realmente de París. Y allí un amigo de Juan Pablo encontró esta postal, que es una cosa que se la trajo a Juan Pablo, mira, ahí está.
Ahí se ve, ustedes ven, ahí está el ferrocarril, mira, aquí está el ferrocarril y aquí está la casa, hasta ahí llegaba el ferrocarril, nada más Sabanilla. Y ahí está, hay como una pequeña, un pequeño vallecito chiquitico, ¿no? Y con estas barcazas, entonces, había que salir de aquí de Sabanilla, porque al frente había la Isla Verde, que le llaman. O sea, Sabanilla no tenía olas, ¿ya? Y entonces tenían que llevar a cargar los barcos. Y funcionó, así funcionó durante muchísimos años, hasta 1888, cuando se construyó el muelle de Puerto Colombia. ¿Sí? Pero todo el tiempo salió así, de esa manera, por Sabanilla, ¿no? Cuando prolongaron hasta Puerto Colombia, el ferrocarril ya con la clase del viernes, entonces es otra historia fascinante, ya, para mí, pues, sobre todo porque este señor de los ferrocarriles, ¿no? Francisco Javier Cisneros, es cubano, revolucionario cubano, liberal, pues, de la época, de lucha contra la independencia, contra España, ¿no? Lo pillaron, en fin, toda una historia, y terminó de ingeniero en Nueva York y vino acá con plata y se hizo amigo de Rafael Núñez y tuvo una empresa constructora, ¿no? Con su paso por Barranquilla. Hay varias biografías ya, pero una biografía pequeña la tiene, ¿cómo se llama, hombre? Este hombre, recuerden ustedes el nombre, ¿no? Entonces, me olvidé, tiene un sitio en internet, habla en una radio, Moisés Pineda Salazar. Él publicó la revista de Miguel Iriarte, se llama, ¿sí? La revista de poesía y de cultura. Ahí escribió una semblanza y se ha ocupado de eso. Hemos ido juntos a conferencias también a Puerto Colombia, ahí hay una estatua a Francisco Javier Cisneros, y no tiene nombre, no se sabe quién es, la gente pasa y le pregunta a la gente quién es, no tengo idea. Ese era un presidente de una cosa. Bueno, este es Sabanilla, este es el primer puerto que tuvo Colombia, ¿ya? Y por aquí salió el tabaco, ¿no? Y lentamente comenzó a salir el café también. Pero ahí está la transición hasta que finalmente ya con el ferrocarril de Bolívar, ¿ya? El ferrocarril que comunicaba, pues, ya dije yo, a la estación Montoya con la estación terminal de Sabanilla, fue para tabaco, fue construido para tabaco. Finalmente, pues, sirvió hasta 1940 para transportar los sacos de 60 kilos de personajes importantes de la época, es la hegemonía liberal, que le llaman los liberales radicales, porque eran bien liberales, ¿no? Bastante liberales, libre comercio, y peleándose con los curas y las cosas, ¿no? Entonces, en 1863 hicimos la Constitución Federal, fueron 9 estados soberanos, por eso se llama Ferrocarril de Bolívar, porque la cabecera de la provincia acá era Santa Marta, Cartagena, sí, que era Bolívar, se llama Ferrocarril de Bolívar, no del departamento del Atlántico, pero no existía el departamento de la Fuente. Y Salgar, en uno de esos momentos también de Sabanilla fueron hacia Salgar, después a Puerto Bolillo y después a Puerto Colombia. Un personaje, un presidente liberal, pues, no sé mucho de Salgar, pero eran liberales, que le dicen ahora de hueso colorado, ¿no? Propiciaron la enseñanza laica y crearon la Universidad Nacional. Se ha hablado mal de esos liberales a veces, no, hombre, que la sombra de Núñez es muy grande, pero que ellos en su momento hicieron lo que había que hacer. Y bueno, esta es la estación Montoya, ¿no? 1 de enero de 1871, entonces el ferrocarril de Bolívar, ¿no? Y aquí un mapa, pues, para imaginarnos cómo era la cosa. Aquí está Sabanilla, entonces por aquí el ferrocarril, ¿no? Por aquí. ¿Qué mapa es anterior al ferrocarril? Solamente para indicar de que aquí está Sabanilla, y Sabanilla era un mar interior, no estaba como está ahora, ¿no? Ahora y el pequeño horizonte es el mar y el cielo, ¿no? Y bueno, imaginándonos Barranquilla en 1843, este cuadro maravilloso. Y Luis Eduardo Nieto Arteta, él escribió sobre estas cosas, el café en la sociedad colombiana, no sé si estará en internet, un libro breve, sin citas, porque lo escribió en Brasil, en un hotel, lo escribió él allá, vivía, ¿no? Hasta que se vino. Fue publicado post-mortem, después que se murió él, 2 años después se publicó.
Y aquí entonces él dice eso, ¿no? El destino y el desarrollo local de la ciudad de Barranquilla están vinculados al café, como antes, pero en una escala menor lo tuvieron al tabaco y la quina, ¿no? Está en el capítulo 2 del libro El café en la sociedad colombiana, que hay que conseguirse, hay que tenerlo, ¿no? Yo tengo uno todo viejito, he tenido varios, pero siempre viene gente, a veces, estudiantes, todo eso lo estoy regalando. Es un gran libro. Y se lee bonito, agradable, y está llena de ideas, porque yo voy a dar con esta es mi gran admiración intelectual, ¿no? Hay un libro de él, ese famoso, que se publicó en 1940, ¿no? Me olvidé el título del libro, es un libraco así, ¿no? De economía colombiana, eso de Artemio Forteta. O sea, el nombre que lleva la biblioteca realmente es de los intelectuales de talla nacional que ha producido Barranquilla. Murió en el 1956. Y luego viene ya el café, ¿no? El café, ¿no? El principal producto de exportación desde 1880, pero esta es una historia posterior, ¿no? Está el café, que entre tanto, pues ya las cosas han cambiado y están cambiando. Tengo entendido, he escuchado, y yo tomo café todos los días. Y cuando llegué a Alemania, esa gente cómo toma café. Y el café colombiano es muy preciado porque es aromático y no es fuerte. No tiene tanta cafeína, pero tiene aroma. Entonces, sí, tal vez no mi receta. Y la verdad es que es él, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser proveedores de materias primas y alimentos? Interesante. ¿Qué diría él ahora? Estamos en el asunto de la pandemia, ¿no? ¿Vamos a seguir haciendo eso? ¿No? ¿Va a haber un cambio en la humanidad? ¿Cómo va a ser Barranquilla en 50 años? En 20, cuando ya no esté yo. Sí, va a seguir Barranquilla soñando todavía con un superpuerto, no sé qué, esas cosas, ¿para aportar qué? ¿O será que la humanidad se va a recoger de manera obligada, como ocurrió después del Imperio Romano? Siglo V, ya no había Roma ya casi. Y comenzaron a surgir entonces unos feudos y organizaciones de Frey, de los francos, los alemanes por allá, y se detiene el comercio internacional, todo se recoge, y la gente vuelve a las aldeas. ¿Será que vamos a ver una nueva Edad Media? Y Barranquilla se va hacia el sur, y van a fortalecer las aldeas esas, intercomunicadas por estos medios de comunicación, de internet, pero para producir la mayoría de los alimentos que consumimos hoy, que todos vienen del interior del país, del exterior. La arepa de hoy en la mañana mía, ¿no? Miro la arepa y digo yo, ¿cuándo voy a comer una arepa de maíz que ya tiene 2000 años de estar acá, que vino de México? Arepa producida entre Barranquilla y Cartagena, ¿no? Hay suficiente tierra para maíz. Sí, esas son las cosas fascinantes que nos ofrece la mirada histórica, ¿no? No solo para el pasado, sino que nuestro presente y las posibilidades para el futuro, ¿no? Y siempre digo, ¿no? Como dice Nicolás Gómez Dávila, que lo pueden leer en internet, esas frases, esos aforismos, como Nietzsche, ¿no? Comillas, la historia no tiene leyes que permitan predecir, ¿ya? Pero sí tendencias que permiten presentir. Nada más. Es un pensamiento curiosamente conservador, católico, medieval, pero se junta con el pensamiento postmoderno, ¿no? Porque los modernos, todos creen que la humanidad va marchando en una dirección determinada. Es decir, hasta todavía hoy escuchamos los discursos, basta leer el periódico de hoy nomás, y la gente, todos están pensando que estamos atrasados, y que lo único que hay que hacer es repetir la experiencia de Londres, de Nueva York, de París, de Berlín, de industrializarnos y de producir muchas cosas, de producir inventos y cosas, ¿no? Lo que llaman la modernidad, pero ya después de 1914, hasta ahora Europa está vieja, está pensando a ver para dónde van. Y Estados Unidos, ustedes lo ven, ¿no? Es una crisis pandémica, pero que ha destapado, ¿no?, una gran crisis de la civilización occidental industrial. El sistema industrial yo creo que está cuestionado, ¿no?
si vamos a asistir al comienzo de una nueva era, ojalá, digo yo, ¿no? Por lo menos para que no se nos caiga el techo, digo yo. Ya, miremos un poco algunas disquisiciones filosóficas siempre son buenas. Vamos a leer qué me dice aquí. De mañana, me tengo una anécdota sobre el Poliarco Rodríguez. No, el viernes es la conferencia. El viernes es la conferencia de Cátedra Atlántico Barranquilla, es el viernes a las 10 de la mañana, no el sábado. Y después el otro sábado seguimos, ¿no? La próxima conferencia es Núñez, año 80. Núñez, 1875, cuando entra a la política, hasta que murió en 1894. ¿Qué me dice Poliarco? Ah, bueno, Manuel Rodríguez Torice. Sí, con mucho gusto. En cualquier momento, será en otra oportunidad, ¿no? Grandísimo personaje, por supuesto. Hay un trabajo que está en Revista Huella, se puede buscar, la Revista Huella número 93. Hay un trabajo que escribió Adelaida Sotis Nájera sobre, digamos, un proyecto prácticamente de una buena biografía de este joven que murió de 24 años. Sí, de él en esta época vale la pena hacer una estatua, porque él es el que le dio legalmente a Barranquilla su categoría de villa y que significó para nosotros un gran paso, ¿no? Y un gran personaje. Murió torturado, triturado, masacrado y colgado, la séptima, sí, en Bogotá, ¿no? Por Pablo Murillo. Una muerte triste que era 25 años. Entonces existe esa biografía. Me puedes escribir a mi correo y yo te puedo mandar una versión en Word que tengo, ilegal, pero para la difusión del conocimiento histórico todo vale. ¿Sí? No todo vale, pero en ese sentido, se alegraría ya la autora, ¿no? Entonces, Alma Bernal, no sé quién eres. Bueno, vamos a ver un poco la cosa demográfica, porque yo les mostré, ¿no?, el tema de la demografía. Nosotros hemos contribuido también. Mira, en 1834 Barranquilla tenía 11.000 habitantes. Ya, esto es de Teodor Nicos, ¿no? Ya. El 43, 11.000 otra vez, no creció mucho. Pero ya el 51, 12.000. El 81, 16.000. En 1905, 40.000. Impresionante. ¿Ustedes se imaginan la ciudad? 1905. Ahí vino Frau Candil. El señor este cubano, ¿no?, le puso Ganga, se llamaba la ciudad imaginaria, ¿no?, que era Barranquilla, donde cuenta cosas chistosas, ¿no?, que dice de que la población tenía una muletilla, que es che, eche. En Chile es che, eche. ¿Qué significa eche? Barranquilleros de cepa, ustedes, digan. Bueno, 1800, entonces 1905, 40.000 habitantes. En 12, 48.000 habitantes. En 7 años, 8.000 personas más llegaron. Y después el salto al 18, 64.000. Oh, eso ya. Principios del siglo XX, eso era una cosa, ¿no? Yo hice un artículo que está en el libro La aduana, 15 años. Barranquilla nace al siglo XX. Creo que está en internet eso. Y el 28, 139.000, el 38, 152.000 y el año 51. Miren ustedes las otras. Miren Santa Marta. Qué tristeza, Santa Marta. Esto hasta el 51, ¿no? Y Cartagena, mira. Mira Cartagena. Sí. Esos son los datos siempre impactantes. Ah, una última mirada, Isaac Holton, ¿no? Estuvo en 1852. Es un gran libro publicado por Banco de la República, ¿no? Traducido muy bien al español. Estuvo 20 meses por acá, por Colombia. Venía viajando a Barranquilla, dice, por último se vislumbra entre los árboles un edificio blanco y grande, la aduana de Sabanilla. Y ver una construcción es por lo menos tan buena como un puerto de segunda clase en los Estados Unidos, de dar viajero buena expectativa del país que va a llegar, ¿no? Hay unos 2 textos, ¿no?, donde él relata Sabanilla, ¿no? Llega a Sabanilla, el primer puerto que tuvo, ¿no?, para él. Y cuenta él cosas maravillosas, ¿no? Entonces dice en una parte, dice, bueno, en Sabanilla, ¿no?, había que venir a Barranquilla, entonces la gente fue a buscar algo a Sabanilla, un correo o algo, ¿no? Entonces ahí estaba el cónsul alemán también. Y que vino un pelado
un muchacho, y le ofreció que quería comprar unos guineos. Los mandó, le dio plata a un muchacho para buscar guineos. Por supuesto, el muchacho jamás, nunca regresó. Se lo tumbaron, ¿no?, en Sabanilla. Pero además cuenta él en ese viaje, viejo ya escribió en las memorias, él dice, en Sabanilla, amanecido, me tomé el mejor vaso de café tinto que me he tomado en mi vida. Yo me he preguntado tantas veces, les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Han tomado ustedes café en Sabanilla? No el que llevan de la casa, el que preparan allá. Yo tengo la sospecha de que cuando uno llega a donde está la bajada, pues a Salgar, ¿ya? Allí hay una corriente de agua pura, agua subterránea, ¿sí? Antes de llegar a la Virgencita, ahí todavía hay un arroyito ahí, no sé, ahí siempre ahí se va a perder. Y siempre hay que ir a esa agua, sacar esa agua debe ser, y hacer tinto con esa agua, porque el cloro y eso afecta al café. Esas cosas cuentan. Y cuenta también cosas chistosas de los bogas, ¿no? Porque los bogas dormían desnudos y lo taparon con una cosa que se ponen aquí, ¿cómo se llama? Cosas que se ponen para dormir, para los mosquitos, ¿no? Dice, a él los mosquitos le molestaban menos que a un rinoceronte, ¿no? Y describe a los bogas, ¿no? Los bogas, ¿no? Unos brotes grandes, así que lo llevaron por agua de Barranquilla hasta de Sabanilla a Barranquilla. Después se devolvió y después se vino a caballo, ¿no? Son 2 capítulos, Sabanilla y Barranquilla, maravillosos, de la descripción, ¿no? Que utilizan ahora los ecologistas, que están pendientes de esas cosas, ¿no? ¿Sí? Hay unos biólogos en la norte que están, yo les paso esos textos para que vean ellos, tratando de reconstruir el paisaje de mangles que hay en Sabanilla. O sea, desde la Ciénaga del Mallorquín hasta Puerto Colombia, es una zona de mangles maravillosa, está descrita. Tan linda era de que uno de los lugares, cuando venían llegando ya al río, se llamaba Las Flores. Vayan a las flores ustedes ahora y busquen las flores. No hay las flores. Porque hay son tuburios. ¿Sí? Pero un lugar no deja de ser interesante de todo punto de vista. Yo voy allá a comprar pescado, tengo unos amigos. Bueno, entonces, yo creo que ya... Sí, son unas imágenes de los bogas, ¿no? Los mulatos del Bajo Magdalena. Son cuadros del siglo XIX. Me impresiona, ¿no? Son los parientes del Yo de Arroyo, ¿no? Que ya llegaron a fines del siglo XX ya a Barranquilla, y en Barranquilla se quedaron muchos. ¿Ya? Una foto de Sabanilla. Sí, esto así era hace 30 años, ¿no? Mira, qué lindo, ¿no? Hace 30 años iba a Sabanilla y había unas casetas, unas casitas allá de golf, ¿ya? Ahora ya eso ha cambiado mucho, ¿no? Bogotá en el siglo XIX, ¿no? Había que ir en carretas a Chapinero. Los cachacos de la época, ¿no? Los mestizos colombianos. Sí, sí. Con sus bambucos y sus cosas, ¿no? Y la primera ciudad fundada en América Latina por los españoles, Santa Marta, y la famosa catedral que restauró, creo que fue Carlos Vives, ¿con quién fue? ¿Con Pachito Santos? Pachito Santos. Francisco Santos, sí, embajador en Estados Unidos. Una gran cosa de Pacho Santos, no es de mis preferencias, pero tengo que reconocer que fue una gran cosa que haya restaurado la catedral más antigua de América. No he podido ir a verla, ¿no? Tengo que invitar a Ramón Baca. Y un intelectual de la época que fue presidente de la República, Juan José Nieto, durante algunos meses. Yo les digo las fechas, otro trabajo de grado para un joven historiador o por ficción. Ya, yo les voy a decir la fecha, ya, del 25 de enero de 1861 al 18 de julio de 1861 fue presidente de la República de Nueva Granada, Juan José Nieto Gil. Entonces tiene que ir al Archivo General de la Nación y comenzar por la sección donde está la hemeroteca. Ahí está el diario oficial y le pide por favor que le den el año 1861. Y ahí está lo más importante, están todos los decretos emitidos por el Estado colombiano. Y después entonces empiezan a buscar por el nombre Juan José Nieto
y empiezan a buscar la literatura correspondiente, un libro lo lleva a otro, y después de 15 días ya han leído todo lo que se puede saber sobre Juan José Nieto. Y los textos de él, por supuesto, que están ahí. Sobre todo el famoso libro de geografía, de la primera geografía que se escribe acá, ¿no? Y exiliado político, fue un gran personaje de Sibarco, ¿no? Habría que hacer una estatua. Lo bueno está que el presidente Santos, su imagen está colocada ya en la Casa de Nariño como uno de los 6 presidentes de Colombia. Sí, él ha sido suficientemente editado. Conozco 5 ediciones sobre la geografía histórica de aquí de la región, ¿no? Hay varias ediciones. La última, la que tengo ahora, la más bonita, la hicieron en Sabana Larga, ¿no? La gente que está ya haciendo historia, ¿no? Juan José Nieto, ¿no? Hay que resaltar a estos personajes, sobre todo su obra intelectual. Sí, quien siempre lo hace es Gustavo Bell. Los primeros historiadores siempre le dieron mucha importancia. Entre otras cosas, se generó discusiones porque él escribió por primera vez de que Barranquilla había sido fundada en 1629, ¿no? Y eso lo copió, ¿cómo se llama? El historiador posterior, ¿no? Que dijo que, sí, como dice Juan José Nieto, ¿no? Una imagen de Barranquilla, pues, del siglo XIX, estamos en 1870, cuando inauguran el ferrocarril, ¿no? ¿Ya? Y una figura, pues, del siglo XIX, tipo vendiendo agua, ¿no? No ha cambiado mucho Barranquilla, ¿no? ¿Es cierto? Yo creo el centro histórico maravilloso, ojalá que no lo cambien tanto, ¿no? Ya, entonces, sí, el 3 de diciembre de 1870 se entrega la obra al administrador de la aduana, Joaquín María Palacio, y el 1 de enero se hizo el primer viaje, ¿no? Eso es la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí, sí. Menciono, sí. El 1 de enero se inaugura oficialmente el ferrocarril de Bolívar que comunica Barranquilla con la bahía de Sabanilla. Y eso ayudó mucho, ¿no? Después de los 70, por ahí llegó en el gobierno de Eustorgio Salgar, mira tú, y llegó la piscina pedagógica alemana, que creó el Colegio Rimón, y la gran revolución educativa, Santa Marta, perdón. Los grandes son socialistas alemanes, Karl Meissen, un descendiente de él, el rector actual de la Universidad del Norte, ¿no? Y creó una escuela normal en Santa Marta, ¿no? También otro trabajo de grado, una maestría, un doctorado sobre la misión alemana en Colombia a fines del siglo XIX. ¿Ya? Y en 1875, la época liberal, estuvo Aníbal Galindo acá, ¿no? Y pensó por primera vez en poner el puerto en el río y abrir bocas de ceniza. ¿Ya? Ya, y en 1881 ya comienza otra historia distinta que la vamos a ver el próximo viernes. Ya no hay más chat. Ya, entonces no, vamos a seguir. Todavía pueden escribir al chat, quedan 5 minutos, ¿no? Vamos a poner una imagen de monitor, ¿no? Para despedirme, ¿no? Sí. Esa es buena. Sí, la gravedad. Ya, ¿alguien quiere decir algo? Todavía pueden hacerlo. Sí, Poliarco, sí, ahí vamos, tiene que conseguirse. Si me escribo, yo te mando el PDF del libro sí, de Theodore Nichols, ¿no? Ahí está en detalle, como él era como ingeniero. Y hay un libro que se me perdió, lo hubiera mostrado ahora, que es el libro de un señor apellido Santiago, que se dedicó en su vida en Bogotá a escribir sobre la historia de los ferrocarriles en Colombia. Tiene como 3, 4, 5 libros, tiene un centro de investigación en Bogotá, que ir a conocerlo cuando vaya, y se dedicó uno al ferrocarril de Bolívar, ¿no? No es muy grande, sí, sí. Creo que se lo tengo prestado a Eduardo Martínez. Lo ando buscando porque no está en mi libro y me traje todos los libros de la universidad hace 5 meses. Tuve que ir a buscarlo porque no podía trabajar y entonces se me perdió así. Si ustedes lo ven por ahí, cómprenlo. Es un gran libro, muy técnico.
habla de muchas cosas, ¿no? Sí, el tema da para largo, ¿no? Es una linda monografía, puede ser eso, ¿no? Y yo no lo voy a hacer, estoy hablándole a los jóvenes historiadores, ¿no? Varias cosas curiosas, ¿no? El ferrocarril de Bolívar en 1867, por ahí se empezó a construir, se inauguró en 1870. En esos años hay que pensar de que tuvieron que poner travesaños, durmientes, le dicen en Chile, es decir, las líneas, las líneas de ferrocarril, ¿no? El acero de ferrocarril, los rieles no son muy largos, ¿no? Deben de tener unos 10 metros, ¿no? Y se van juntando, ¿no? Y se separan, ¿no? Porque cuando hay mucho calor, entonces se dilatan y se levantan, ¿no? Entonces hay que tenerlos separaditos. Por eso el ruido de ferrocarril, cuando la rueda va pasando de un riel a otro, ¿no? Es el ruido del ferrocarril. Pregunta, ¿de dónde sacaron la madera para hacer las traviesas debajo, los durmientes? Donde van clavados, porque esos ferrocarriles de aquella época, los rieles los clavaban con unos clavos grandes así, ¿no? Con un martillo así, un martillo que tenía dos puntas delgaditas, y entonces había que pegarle preciso allí, ¿no? Es un oficio muy famoso y muy apreciado por el pueblo, ¿no? Ya, entonces, esa madera salió de Juan Mina. O sea, primer gran acto de destrucción de la naturaleza por el progreso fue Juan Mina, porque de ahí sacaron los grandes árboles para hacer durante muchos años, hasta 1940, ¿no? También, y a principios del siglo trajeron madera de allá para producir energía eléctrica. Todo eso estamos de regreso ya. Y ahora hay que pensarlo dos veces. Ni fracking queremos. Digo, yo no quiero fracking. ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, estoy sin aire acondicionado. Me van a ver aquí 32, 33 grados. ¿Ya? La camisa es un poquito húmeda, pero no importa. ¿Ya? Bueno, me escriben acá entonces Vivian Lamus, no sé quién es, Aníbal Salur. ¡Ah, hombre, sí! Qué bueno, me encanta verte, ¿no? Siempre que pienso te veo tu nombre y pienso en cosas tristes, ¿no? No por ti, sino que por tus amigos, ¿no? Que muchos de ellos lo están asesinando, ¿no? Entonces, me duele mucho eso. Por eso me alegra lo de Chile, ¿no? Chile es un rechazo a la dictadura y a los malos políticos. Es decir, casi el 90%, el 85% de los chilenos no quieren nada con el Congreso Nacional. Entonces, hay un proceso de renovación de la clase política, como dicen acá en Colombia, ¿no? Sí, nuestros futuros dirigentes en Chile van a ser gente joven, mujeres, la mitad mujeres y mitad hombres. O sea, esa noticia no ha sido muy bien destacada. Y en la Constitución del 91 es modelo para los chilenos, sobre todo por la inclusión de los pueblos originarios que van a tener unos delegados para defender sus derechos. Y pelear con Rodríguez, muchas gracias, le escribiré. Y Centro de Memoria Histórica Polo Nuevo. ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? Vamos a ver, el próximo semestre, si estamos virtuales, a ver si podemos organizar con Polo Nuevo, ¿no? A ver si hacemos un grupo, ¿no? De internet para transmitir historias de Polo Nuevo, ¿no? Ya tú escribiste alguna cosa a propósito de la República de Chile. Distinguidas damas y caballeros, gracias por la paciencia y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana a hablar de Núñez. Entre tanto, otro libro que hace falta. No hay un estudio de Núñez político a nivel nacional. Cosa curiosa. Y hay que leerlo nuevamente, porque lo que él propone de pronto es un buen modelo para la Colombia post-pandémica, si es que la hay. Digo, si es que la hay. ¿Vamos a volver a lo mismo o vamos a aprovechar esto para hacer algunos cambios? Que estén muy bien entonces todos. Juan Pablo, gracias nuevamente y espero vernos el próximo viernes aquí en pantalla por lo menos.